¿Por qué hay que pagar la nafta a precio internacional si producimos petróleo acá en Argentina? Bueno, por lejos, la pregunta que más me hicieron esta semana y acá en este video vamos a tratar de contestarla. Para empezar hay que aclarar que no hay una respuesta única, que depende de visiones ideológicas distintas, pero acá lo que pretendemos hacer es darte las herramientas para que entiendas lo que dicen de un lado y del otro de la biblioteca y que vos puedas decidir con cuál estás más de acuerdo. Para algunos la energía es una herramienta, por ejemplo, para industrializar el país y ofrecerle una competitividad mayor con energía más barata. Para otros, en cambio, es un fin en sí mismo donde busca maximizar su producción para tener más dólares con exportaciones. Pero tanto de un lado como del otro hay que respetar algunas reglas básicas de un mercado particular que está globalizado, y eso se demostró a lo largo de los últimos años en la historia y lo respetaron todos los gobiernos más allá de la visión ideológica que tienen de alguna u otra manera. El gran limitante que tiene cualquier gobierno a la hora de querer imponer precios mucho más bajos que el internacional es la competencia con otros países. Porque una petrolera que opera en diferentes países claramente va a invertir en aquellos donde les deja más renta. Es decir, donde tenés un precio del barril de petróleo más alto. Entonces no importa si acá en Argentina ganan plata, eso no es suficiente para garantizar la inversión. Si ganan más plata en otro país, obviamente las inversiones van a fluir hacia ahí. Y el ejemplo más concreto es lo que sucedió en el país en la década de los 2000, donde la producción cayó muchísimo, llegando incluso a correr riesgo el abastecimiento. En ese momento YPF era manejada por Repsol, que tenía grandes ganancias, incluso tenía distribución de dividendos récord, pero aún así invertía en otros países, por ejemplo en Bolivia, y se importaba el gas desde ahí en vez de invertirlo en Argentina. ¿Por qué? Porque justamente es una empresa transnacionalizada donde tiene diferentes carpetas de proyectos de inversión y decide a cuál priorizar de acuerdo al precio que le ofrecen. De ahí surge la idea de comprar YPF para superar este escollo. Al ser una compañía controlada por el Estado, las inversiones se van a radicar acá, porque además es el único país donde opera. Y el Estado puede captar esta renta extraordinaria para invertirla, por ejemplo, en proyectos estratégicos como se hizo con litio, para distribuirla a la población a través de precios de energía más baratos, o, por ejemplo, también invertir en nuevos yacimientos. La cuestión es que ofrecer combustibles más baratos tiene un límite porque el capital de YPF no es ilimitado y por lo tanto necesita asociarse con empresas más grandes que no van a poner su dinero si no les das determinadas condiciones. Es por eso que ni bien se compró YPF, el precio del combustible aumentó muchísimo. Sí, en la época de Cristina, con YPF al mando de Galucho, el precio de la nafta valía $1,4 la super y entre 1,8 y 1,9 el promedio de todos los combustibles, incluidos los premium. La idea de Galucho era que así YPF se iba a poder hacer de una caja importante para traccionar las inversiones en vaca muerta y también generar alianzas con otras empresas como Chevron, donde se le ofreció una serie de beneficios adicionales, por ejemplo, disponibilidad de divisas. Lo mismo sucedió en el gas natural. Ahí arrancan los Plan Gas. Primero con Kicillof, después siguió con Aranguren y finalmente siguió con el gobierno de Alberto. En todos los casos se garantizó un precio en dólares muy por arriba del valor internacional. Al principio hasta el triple. En Estados Unidos el gas se pagaba $2,5 el millón de BTU y acá se llegó a pagar $7,5. Recién, después de lo que fue la pandemia y la guerra en Ucrania, es que Argentina pasó a tener el gas más barato. Pero como vemos, gobiernos de distinto perfil ideológico usaron el mismo incentivo de dar un alto precio en dólares para captar inversiones. Esta estrategia también tenía sentido y era más factible con un tipo de cambio más atrasado y una economía mucho más estable. A partir de lo que fue la crisis del 2018, con la fuerte devaluación del gobierno de Macri, esto empezó a tambalear y el precio de la nafta en dólares empezó a caer fuerte. ¿Por qué? Porque con un tipo de cambio más devaluado te cuesta muchísimo más mantener un precio alto en dólares porque todo el tiempo tenés que estar aumentando el combustible con el efecto que eso genera en términos sociales. Algo parecido a lo que estamos viendo hoy en día. Ahí de vuelta vuelve a vincularse la política de combustibles con el plan económico. Por ejemplo, ahora, si en vez de devaluar a 800 pesos el dólar, Milei hubiese hecho una devaluación mucho más acotada a 600, los aumentos para llegar a una paridad de combustible a nivel internacional hubieran sido mucho más chicos. ¿Qué pasó en los últimos años? Bueno, con este precio más bajo que el internacional y una economía muy inestable, las inversiones fueron relativamente escuetas y principalmente cayeron en empresas locales. Es decir, que no vinieron grandes jugadores del exterior, que es donde realmente está el capital para dar un salto en la producción. Y aquellas firmas afuera que sí están operando, como Shell, Chevron o Petronas, tienen inversiones relativamente acotadas, esperando a ver qué pasa con la economía del país. Así llegamos a la situación actual donde se da un giro copernicano para llegar rápidamente, en apenas un mes, al precio de valor internacional.
Y acá la pregunta es, ¿valía la pena hacer este esfuerzo en tan poco tiempo? Porque la cuestión es que las inversiones energéticas no se deciden de un día para el otro. No es que las petroleras de afuera vieron por televisión que aumenta el combustible en Argentina y dicen, ahora sí, vamos a invertir. Primero porque las inversiones se deciden con tiempo, de un año para el otro como mínimo. Y segundo porque el precio no es la única variable que determina una inversión. A eso se le suma la estabilidad económica. Si pueden justamente girar sus utilidades a sus casas matrices, disponer de esos dólares, si pueden importar libremente, si hay credibilidad en el país y si, por ejemplo, estos altos precios se van a sostener en el tiempo o no. Un ejemplo de eso es el fin de la convertibilidad. La caída en la producción petrolera argentina arranca en el año 98, donde teníamos precios dolarizados a valor internacional y aún así la inversión cayó y la producción también. ¿Por qué es esto? Porque ya empezaba a haber cierta desconfianza con el futuro de la convertibilidad y porque las empresas en los 90 aprovecharon para maximizar la producción pero no invirtieron lo suficiente en la exploración, es decir, en buscar petróleo que reemplace al que estaban extrayendo. Por suerte hoy no tenemos ese problema de búsqueda de exploración porque ya sabemos que el recurso de vaca muerta está, pero nada te garantiza que por ofrecer más precio las empresas vengan a invertir acá. De hecho, muchas van a esperar a ver qué pasa con el gobierno Milei, si puede llevar adelante las medidas que pretende, si es un gobierno sólido y fuerte políticamente, si su plan económico logra estabilizar el dólar, bajar la inflación, ofrecer más financiamiento, una serie de condiciones que dan garantías para que justamente esa inversión tenga sentido, porque nadie les garantiza que de acá a 2, 3 meses o un año este precio se dé marcha atrás porque justamente no es sostenible en términos sociales. En resumen, ni puedes poner los precios que se te canten porque vas a tener repercusiones en caída de producción, ni tampoco nadie te garantiza que por dar un precio internacional vas a tener una ola de inversiones. Vos podés jugar en ciertos márgenes con la política energética, pero también tenés que cumplir ciertas reglas. Nos vemos en el próximo video y si se suscriben y dan like me dan una gran mano. Chau.